Un nuevo orden mundial ha llegado para quedarse, donde se mezcla la inflación, la recesión, nuevos actores económicos a nivel mundial y la caída de los viejos sectores dominantes. La guerra de Ucrania está engendrando un sufrimiento letal a los pobres ucranianos y un sufrimiento económico a los europeos. Ucrania, desgraciadamente, está poniendo los muertos y Europa pondrá a los parados debido a una inflación incontrolada y una recesión económica inevitable. Pero si hay algo que está claro es que a Europa el corte del gas ruso y esta crisis les va a pasar por encima. El coste de Europa de ayudar a Ucrania no serán muertos, serán parados, producidos por una debacle económica en Europa, sobre todo en Alemania, y también a ver qué ocurre con los países del sur tan endeudados como están. Las economías europeas van a dejar de crecer el próximo año sin crecimiento, con endeudamientos y con inflación, y además los PMI europeos pues no auguran nada bueno. Por si fuera poco, el gigante del gas alemán Uniper ha solicitado el rescate al gobierno alemán como consecuencia del impacto de los recortes del suministro de gas ruso que han puesto a la empresa bajo una presión financiera extrema. Desde mediados de julio de 2022, Uniper solo ha recibido de Rusia el 40% de los volúmenes de gas contratados, lo que ha forzado a la empresa a comprar el gas necesario en el mercado a precios significativamente más altos. Esta compañía incurría en unas pérdidas diarias de 30 millones de euros como consecuencia del sobreprecio que pagaba por el gas. Si Uniper quebrara, la economía alemana se quedaría sin electricidad, sufriendo un colapso energético por falta de suministro. Por otro lado, si el Estado la rescatara, tendría que asumir abultadas pérdidas y elevados costes. Ante esto, el ministro de Finanzas alemán ha avisado de que el gobierno no puede cargar solo con todas las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, en términos económicos. Está claro. Si Alemania rescata a Uniper, el problema sería claramente el precio de la electricidad. En resumen, el principal problema que nos encontramos actualmente es o bien precios de la energía desorbitados o un colapso en el suministro energético en Alemania. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, llegó a advertir de que si persiste la caída del suministro y la escalada de los precios, esto podría generar un contagio para el conjunto del sistema, con el potencial riesgo de desencadenar un efecto Lehman Brothers que amenazaría con colapsar pues, todo el mercado. La verdad es que desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, Moscú no ha parado de apretar las tuercas a Europa con el gas. Este invierno puede provocar un colapso económico en Alemania y el resto de países dependientes del gas ruso de manera muy considerable. Pero el verdadero botón nuclear de Putin está en el petróleo. Y lo vamos a explicar. JP Morgan cree que un recorte de producción podría mandar el petróleo a $380, algo difícil de soportar para las economías europeas. El recorte de suministro de gas ya está poniendo contra las cuerdas a las economías europeas que se están preparando con planes de emergencia ante el riesgo de un apagón total de gas ruso. Pero el gran riesgo es que el petróleo comience a funcionar como una máquina de guerra para Rusia. Por ahora las hostilidades han comenzado por el lado aliado con las sanciones económicas y estamos viendo pues, el impacto que están teniendo de boomerang, ¿no? Para el tercer productor de petróleo del mundo, nos referimos a Rusia, por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudí, están siendo más que asumibles, ¿no? Las sanciones. La consultora Kepler apunta a que las exportaciones de petróleo ruso han crecido respecto al pasado mes de febrero, compensando la caída procedente del bloqueo europeo gracias al aumento de pedidos de la India, de China e incluso de Turquía. Rusia está mostrando una fortaleza sorprendente, empezando por la fortaleza del rublo, gracias al poderío energético, y a Moscú le interesa pues que el petróleo siga teniendo un precio elevado. Pensemos que lleva una apreciación el rublo en lo que va de año de más de un 42%. Si el G7 logra diseñar una medida que haga daño y si el miedo a la recesión precipita a unos precios más bajos, Rusia puede valorar tocar el botón nuclear del petróleo como habíamos comentado. Según los cálculos de JP Morgan, Moscú puede permitirse recortar su producción de petróleo en 5 millones
de barriles diarios sin dañar a su economía. El Brent, el tipo de crudo de referencia en Europa, sufriría una enorme presión. Una caída de 3 millones de barriles diarios pondrían al Brent en $190 y una reducción de 5 millones presionaría los precios hasta los $380 el barril, según la firma JP Morgan. La OCDE ya advertía de que el embargo parcial europeo iba a dañar a la economía europea. La previsión de esta institución anticipaba que el precio del petróleo se iba a consolidar en $123, lo que iba a suponer un impacto de medio punto porcentual al PIB de la zona euro, con un efecto adicional de 1,5 puntos en la inflación. Y también Morgan Stanley hacía sus cuentas para valorar el impacto de un petróleo de $150 y alertaba sobre el golpe a la inversión y al consumo que esto supondría. El PIB se dejaría alrededor de 1,1 puntos porcentuales en los próximos trimestres, llevando a la zona euro a la recesión en la primera parte del 2023, según también nos indica Ernst & Young Eurozone, que también ve clarísima la entrada de Europa en la recesión. ¿Y qué consecuencias tendría todo esto para el mercado de divisas? Un escenario claro de recesión económica, como hemos adelantado. El BCE ha sugerido ya a los bancos centrales, a sus bancos comerciales, que se preparen y que moderen su reparto de dividendos. Por supuesto, seguiríamos con un nivel de inflación muy elevado y, en resumen, pues entraríamos en la temida estanflación, inflación, estancamiento económico y mucho paro. Por cierto, ante este escenario, ¿cómo va a financiar Alemania a estados mediterráneos de luchadores como Italia y España? Eso es una incógnita. Además, por si fuera poco, la moneda única europea pierde fuerza frente a la divisa norteamericana en una carrera descendente que cada vez le acerca más a la paridad. Una situación que trae consigo nefastas consecuencias para la compra de energía y el resto de materias primas, como hemos hablado en detalle. El dólar se mantiene en nuevos máximos, por tanto, ante el encarecimiento de la energía, que vuelve a colocar en el centro neurálgico de una posible recesión a Europa, a expensas, entre otros, del gas ruso, uno de los grandes baluartes de esta crisis. El papel de moneda refugio ante la incertidumbre y el miedo de los mercados a no cosechar crecimiento también impulsa al dólar en los mercados forex, ¿no? Encontramos dos aspectos a considerar en la actual coyuntura. Por un lado, ¿a quién va dirigido el encarecimiento del gas? Por escasez en represalia por las sanciones de su invasión a Ucrania, principalmente a Alemania, su principal receptor, Europa, y no olvidemos que es el motor de la eurozona, y por otro lado, que ahora más que nunca la Unión Europea y la eurozona no son los mismos en términos de tipo de interés, porque los países comunitarios con bancos centrales independientes están subiendo los tipos y el BCE espera a la reunión de julio para comenzar la subida, y más sobre todo en esta situación de paridad. Una diferencia que amplía incluso su devenir con el dólar, con esos dos estadios muy diferentes en los que se encuadran los tipos a uno y el otro lado del Atlántico. La lucha contra la inflación en modo hawkish, ¿no? que implementa ya la Reserva Federal desde hace meses, frente a un movimiento alcista dubitativo por parte del BCE y con una economía, por supuesto, mucho más débil que la norteamericana, ¿no? Y, por supuesto, un mercado laboral mucho más débil que el norteamericano. Una diferencia es que se evidenciarán más, si cabe, a futuro, cuando la inflación se desinfle en Estados Unidos al año que viene, que se espera que antes que en Europa, por ese efecto subida de tipos y el dólar, pues pueda empezar a perder posiciones. Pero bueno, parece ser que Estados Unidos puede someter su economía a la recesión, pero Europa viene, sobre todo, agravada por la crisis en Ucrania, pues bueno, pues viene bien tocada, ¿no? Desde Credit Suisse indican que los precios altos de la energía y los tipos de interés al alza de forma agresiva por parte de la Reserva Federal, como las razones que apuntarán al dólar, con Estados Unidos convirtiéndose, ante los problemas de Rusia, en un exportador neto de energía frente a la deficitaria Alemania. Pero la tan esperada paridad por parte de los mercados puede ir mucho más allá. Desde Deutsche Bank ya destacan que el euro podría retroceder hasta los 0,95 y 0,97 dólares si se confirmara una recesión más profunda ya en el tercer trimestre en uno y en otro lado del Atlántico, con la Reserva Federal elevando los tipos en mayor cuantía y ritmo que el BCE en la eurozona. Desde la firma alemana sí ven el dólar como refugio, que podría volverse incluso más fuerte si Estados Unidos entra en recesión, lo que elevaría la presión sobre el cambio entre ambas divisas, ¿no? Euro y el dólar. En definitiva, con el euro perdiendo fuerza y teniendo que pagar el gas y el petróleo en dólares, con un euro débil exportaremos más, pero nos cuesta mucho más importar, lo que nos generará pues más inflación. Si Alemania ha dejado de ser motor de la Unión Europea, me cuentan cómo Europa va a tirar ahora del carro cuando van a entrar en recesión por el gas ruso. Además, los sistemas no democráticos están ganando terreno
que son los aliados lógicos de Rusia. Nos referimos a China y nos referimos a la India, ¿no? Cada vez más generación de bienes y servicios vienen de los países que no son democráticos, están ganando terreno. Estos países con estos sistemas que hemos denominado no democráticos. Y no lo duden, y eso que desde que el año 1990 cayó el muro de Berlín, pero ni Rusia dejó de ser un país poco democrático y bélico, y por otro lado China y otros países no democráticos han estado ganando terreno en el ámbito económico. Veremos qué hace BCE con esta inflación producida por el coste de energía y la falta de alternativas para gran parte de Europa. ¿Subirá tipos de verdad o montará otros programas de estímulo para paliar las sangrías económicas que previsiblemente se produzcan? Europa tiene un triple problema de difícil solución: la recesión, la inflación y los problemas de control de prima de riesgo de los estados mediterráneos derrochadores. Y por último, la solución de la invasión de Ucrania solo tiene una forma de solucionarse y ni mucho menos pasa por la vía armada, donde la opinión pública se está inclusive viendo en contra de las manipuladas comunicaciones que nos dan desde Occidente, ¿no? La única solución, bajo mi punto de vista, Estado, y es una situación donde Putin no se siente cómodo, es un despliegue por parte de Occidente de una ingeniería diplomática de precisión y de desgaste que obligue al sátrapa ruso a negociar con el saltimbanqui ucraniano, lo siento, cuya actitud de este último no está ayudando para nada a la solución final del conflicto en Ucrania. Hoy, para Territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de los planes de pensiones del gobierno. La semana pasada, en el Congreso de los Diputados, se aprobó definitivamente la Ley de Planes de Empleo de Pensiones, esa que llamamos Planes de Empleo del Gobierno. El Gobierno llegó a un acuerdo, el ministro, después de trabajárselo, para que se aprobase la norma sin ningún cambio desde su redacción. Es decir, nos encontramos con unos planes de empleo del Gobierno que fundamentalmente van a tener unas características que son absolutamente separadas de la normativa europea, con unas ventajas que se van a basar en que las empresas van a tener hasta un 10% de descuento de la aportación que hagan a los planes de pensiones en su impuesto de sociedades, y además que se va a reducir en importe lo que pueden aportar las distintas empresas y sobre todo los partícipes. Tenemos algo que, a pesar de que el ministro dice que se le ha exigido desde Europa, lo que realmente tenemos es una norma que no va a tener un reglamento que la desarrolle, en la que no está de acuerdo nadie y nadie se ha puesto de acuerdo, es decir, se ha realizado directamente desde el gobierno sin ningún acuerdo con otros partidos. Al final lo ha apoyado Ciudadanos y Unidas Podemos por una razón que es de legislación continuada, sin ningún análisis ni sin ninguna profundidad en lo que necesitamos realmente para los planes de pensiones, y nos encontramos en un mundo de nuevo absolutamente irreal, en el que para cumplir con Europa se desarrolla una ley que, al no tener un reglamento y tener una necesidad de reglamento, no se va a hacer en esta legislatura. Probablemente Europa lo dé como el tic de aprobado, pero nos encontramos en que ¿quién sale de nuevo perjudicados? Los planes de pensiones privados, que al parecer son de ricos, pese a que hay más de 9 millones de partícipes, con una media de 11.000 euros ahorrados, y que se quedan en un universo absolutamente separado de lo que va a ser Europa. ¿Qué va a ocurrir? Que los planes de pensiones europeos están cogiendo una aceleración brutal, que van a entrar en el momento que Europa decida que España tiene que incorporarse, y que, sobre todo, las gestoras de pensiones españolas se van a encontrar pues andando cojas en comparación con lo que hacen las gestoras de pensiones europeas. Por lo tanto, el ministro de nuevo vuelve a demostrarnos su inutilidad, nos vuelven a demostrar que no tienen ningún interés en el futuro de las pensiones privadas, que tampoco tienen futuro las pensiones públicas, porque claramente en este entorno y con la posibilidad de que Europa nos intervenga a la vuelta del verano, nos vamos a encontrar con que todo lo que están legislando no sirve para nada, con que tendremos unas elecciones que lo que van a hacer es cambiar el gobierno, y va a venir un gobierno que va
a tirar para abajo todo lo que ha hecho este gobierno en los últimos 3 años y vamos a tener que ver y lidiar con una recesión brutal que va a venir como consecuencia de las malas decisiones económicas que no han tenido, desde luego, ningún apoyo por nadie. Ya veremos lo que nos depara el futuro, ya veremos lo que nos depara este verano y parece que la mayoría de las personas lo que quieren es tener unas vacaciones tranquilas y asumir que lo que va a venir después pues va a ser durísimo para todos. Ya veremos y hablamos la semana que viene. Muchas gracias.